A modo de ejemplo, supongamos que queremos realizar la partición de un segmento del array, que es el que aparece representado en la transparencia. Se trataría de un segmento que incluye 7 elementos. Esta sería la celda izquierda y esta sería la celda derecha. Bien, lo primero que va a hacer nuestro algoritmo de partición es seleccionar un elemento como pivot. En nuestra implementación vamos a seleccionar como pivot el elemento que se encuentre en el punto medio del segmento. Calculamos el punto medio del segmento y el elemento que se encuentre en esa posición será nuestro pivot. En nuestro caso sería el 5, que aparece en azul. A continuación, lo siguiente que vamos a hacer es mover el pivot al extremo derecho del segmento, con objeto de que no nos moleste para poder realizar posteriormente la partición. Intercambiamos entonces en el array el elemento que se encuentra en la posición central, que es el pivot, con el elemento que se encuentre en el extremo derecho. Ahí lo vemos. El 5 y el 6 se intercambiarían entre sí. Y ahora, mediante un bucle, vamos a recorrer el resto de elementos del segmento, todo esto salvo el pivot, vamos a recorrerlos todos y vamos a realizar la partición. Lo que pretendemos a la hora de realizar la partición es que aquellos elementos de este segmento que sean menores o iguales al pivot los vayamos colocando en la parte izquierda del array, y aquellos elementos de este segmento que sean estrictamente mayores al pivot los vayamos empujando hacia la derecha del array. Bien, para conseguir esto vamos a utilizar un par de variables. La variable p, que en principio se va a colocar en el extremo izquierdo del segmento, aquí en esta celda, y la variable i, que mediante un bucle va a recorrer todas las celdas del segmento salvo el pivot, toda esta. La idea es que durante toda la ejecución del algoritmo se va a cumplir el siguiente invariante. Todos los elementos que se encuentren a la izquierda de lo que indique la variable p, de la posición que indique la variable p, van a ser menores o iguales al pivot. Entonces, como hemos dicho, colocamos p en la posición izquierda, colocamos i al principio de este bucle también en la posición izquierda. Y ahora, para cada iteración de este bucle hacemos la siguiente comprobación. Si el elemento que se encuentra en la casilla iésima, que en este caso sería este 1, el que se encuentra en la primera casilla, es menor o igual al pivot, que se cumple en este caso, el 1 es menor o igual que el 5, intercambiamos entre sí los elementos que se encuentren en la casilla i y en la casilla p. Bien, fijaros que en este primer caso la casilla p es la primera y la casilla i también es la primera, así que este intercambio realmente no hace nada porque el 1 vuelve a situarse en la misma casilla que estaba. Además de hacer el intercambio, incrementamos la p, con lo cual la p ya se encuentra situada en la segunda casilla. Bien, observemos que hemos conseguido que el invariante se siga cumpliendo. Después de realizar esta operación, tenemos que todos los elementos que se encuentren a la izquierda de la casilla p, sería este elemento de aquí, son menores o iguales al pivot. Vamos a la segunda iteración del bucle i. Ahora la i se encuentra en esta casilla, la p también se encuentra en esta casilla. Vemos si el elemento que se encuentra en la casilla i, que es un 7, es menor o igual al pivot. Esa condición no se cumple, por lo cual en esta iteración no hacemos nada. La siguiente iteración del bucle i, nos encontramos en esta celda. El elemento que se encuentra en la posición i, que es el 3, es menor o igual al pivot, por lo cual la condición se cumple. Así que intercambiamos el elemento que se encuentra en la casilla i, el 3, con el elemento que se encuentra en la casilla p, el 7. Intercambiamos estos dos elementos entre sí. Y además incrementamos la p. Observamos de nuevo que hemos conseguido empujar un elemento que es menor o igual al pivot a la parte izquierda del array y que además conseguimos que se siga manteniendo el invariante. Todos los elementos que se encuentran por delante de la celda que indica p son menores o iguales al pivot. Bien, en la siguiente iteración del bucle i nos encontramos en esta celda. El 6 no es menor que el 5, por lo cual en esta iteración no hacemos nada. Otra iteración más. El 8 no es menor que el 5, por lo cual tampoco hacemos nada en esta iteración. Última iteración del bucle i, nos encontramos en esta celda. El 2 sí es menor que el 5, por lo cual intercambiamos la celda i con la celda p y incrementamos la p. Hemos conseguido efectivamente empujar al 2, que era un elemento menor o igual al pivot, hacia la parte izquierda del array, y además, al incrementar la p,
hemos conseguido mantener el invariante. Todos los elementos que se encuentran a la izquierda de la P son menores o iguales al pívot. Una vez que completemos el bucle, ya prácticamente tenemos realizada la partición. Aquí tenemos los elementos menores o iguales al pívot y aquí tenemos los elementos que son estrictamente mayores al pívot. Lo que ocurre es que el pívot ahora mismo no se encuentra en su posición adecuada. Debería de encontrarse justo aquí en medio, entre los elementos que son menores o iguales al pívot y entre los elementos que son mayores. Pero esto lo podemos arreglar fácilmente. Una vez que salgamos del bucle, intercambiamos el elemento que se encuentra en la casilla P, que es el primero, que es más grande que el pívot, con el elemento que se encuentra a la derecha, que sabemos que es el pívot. Tras realizar ese intercambio, hemos completado la partición. Aquí están los elementos menores o iguales al pívot, aquí se encuentra el pívot y aquí se encuentran los elementos que son estrictamente mayores al pívot. Observemos que la ordenación todavía no se ha completado, el algoritmo de partición no completa la ordenación del array, pero sí hemos conseguido colocar los elementos menores o iguales al pívot en la parte izquierda del array, y sí hemos conseguido también colocar los elementos que son estrictamente mayores al pívot en la parte derecha. Tal como dijimos antes, la función parte, además de realizar todo este trabajo, tiene que acabar devolviendo un entero que indique en qué posición ha quedado el pívot. El pívot ha quedado en la posición que indica P, por lo cual la función acaba devolviendo al final el valor de la variable P como resultado.